Bienvenidos a este video tutorial, sección 2 de tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Particular Iberoamericana. En esta ocasión tenemos el tema de ecuaciones exponenciales y logaritmos, ¿sí? Vamos a hacer un breve resumen de las leyes más destacadas de los logaritmos. Y aquí nos encontramos con la ley del producto, ¿cierto? Una particularidad que existe en esta ley del producto, ¿sí? Es que, como ven, se están multiplicando, ¿cierto? Y cuando existe multiplicación, esto se sobreentiende que se están multiplicando porque están juntos, están chocando la letra P y la letra Q. Significa que la letra P puede ser un número cualquiera, un número real cualquiera, y la letra Q puede ser un número real cualquiera. La letra B también un número real cualquiera. ¿Qué ocurre aquí? Que se están multiplicando, ¿verdad? Y cuando se están multiplicando, ¿qué ocurre? Se suma, ¿sí? Cuando hay una multiplicación, existe una suma como resultado en los logaritmos. Cuando hay una división en los logaritmos, ¿qué ocurre? Ocurre una resta, ¿sí? Entonces, cuando multiplicamos, ocurre una suma. Cuando dividimos, ocurre una resta, ¿verdad? ¿Y cómo se podría hacer, pues, o cómo se podría entender esta ley del producto de los logaritmos? Es que el logaritmo como tal, ¿sí? Este logaritmo, ¿qué ocurre con este logaritmo? Se va a distribuir tanto para la P, ¿sí? Por eso nos queda de esta forma, logaritmo de base B y la P. También se distribuye para la Q y por eso nos queda de esta forma, logaritmo de base B y aquí está la letra Q. Lo mismo ocurre con la división. El logaritmo de base B se va a distribuir tanto para la P, ¿sí? Y nos va a quedar de esta forma, distribuido. Y también se va a distribuir para la Q y nos queda de esta forma, ¿verdad? Veámoslo con números, muy bien. Supongamos que tenemos el siguiente logaritmo, ¿sí? De base 2. Muy bien. Tenemos acá, se me ocurre, un, un 2 por, un 2 por 5, ¿sí? Recuerden que el puntito significa multiplicación. Perfecto, que habíamos dicho que se va a distribuir. ¿Quién se va a distribuir, profesor? Pues la base. Esta base se va a distribuir para este 2 y se va a distribuir para este número 5. ¿Y qué habíamos dicho? Que cuando es una multiplicación va a existir una suma. Entonces vamos a distribuir el logaritmo de base 2 para el 2. Nos queda de esta forma, logaritmo de base 2 para 2. Y como es multiplicación, ¿qué dice? Que va una suma, ¿verdad? Luego distribuimos logaritmo de base 2 para el 5, ¿cierto? Ahí está, logaritmo de base 2 para el 5. Muy bien, ¿sí? Entonces, profesor, ¿qué pasa, sí? ¿Qué pasa si primero encuentro esta situación? ¿Qué pasa si primero encuentro esta situación? ¿Sí? Entonces recuerda que esto es una ecuación. Lo puedo leer o lo puedo analizar de izquierda a derecha o lo puedo analizar de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre si nosotros encontramos el ejercicio de esta forma? ¿Sí? Si encontramos el ejercicio de esta forma. Sí, si primero vemos esto, ¿sí? Olvidémonos de esta parte. Si nosotros primero vemos esto, ¿sí? Vamos a insertar lo siguiente para que sea más didáctica la explicación. Muy bien. Si nosotros primero vemos esto como ejercicio, ¿sí? Tenemos esto. ¿Cuál será la respuesta de eso? ¿Sí? Nosotros estamos mal acostumbrados a solo ver los ejercicios de un solo lado, ¿sí? De izquierda a derecha y nada más. Pero también tenemos que tomar en cuenta que podemos ver los ejercicios de derecha a izquierda. Si nosotros encontramos esa situación, ¿sí? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí? Como te puedes dar cuenta, aquí sacamos un factor común. El factor común en ambos términos, cuando hay suma, pues sería este log base 2, sería este log base 2. Eso sería el común. Entonces lo sacamos acá, log, ¿sí? De base 2, perfecto, muy bien. ¿Y qué habíamos dicho? Que cuando hay suma, ¿cuándo había suma, profesor? Había suma cuando existía multiplicación. Ah, ya. Entonces había suma cuando existía multiplicación, ¿verdad?
Entonces, multiplicación de quiénes? De este 2 con este 5, ¿cierto? Entonces nos queda de esta forma. 2 por 5. ¿Te das cuenta que esto es una ecuación? Yo lo puedo leer de izquierda a derecha o lo puedo leer de derecha a izquierda. No pasa nada. Y veamos si está bien realizado, ¿sí? Vamos a comprobar. Y mira, ¿sí? Está bien hecho el ejercicio. Ahí está, tal cual lo hemos realizado, ¿sí? Vamos acá a mover esto que nos estorba la vista. Ahí. Vamos a mover esto que nos estorba la vista. Ahí está, ¿sí? El mismo ejercicio tal cual realizado, ¿verdad? Ahí está, la misma respuesta. Es decir, que podemos ver de las dos formas al ejercicio, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente propiedad de la división, ¿sí? La siguiente propiedad de la división nos dice lo siguiente. Log, por ejemplo, se me ocurre, log de base 3, ¿sí? Va a estar dividiendo al 5 y va a estar dividiendo para un 2 se me ocurre. Perfecto. Que habíamos dicho que se puede distribuir, ¿quién? La base del logaritmo 3 para el 5 se va a distribuir y también se va a distribuir para el 2. ¿Cómo nos quedará? Logaritmo de base 3 de el 5, que es en este caso el numerador. ¿Y cómo era división? ¿Qué habíamos dicho cuando era división? Existía una resta, entonces colocamos el símbolo de la resta. Y luego distribuimos el logaritmo de base 3, ¿sí? Para el denominador, que en este caso es el 2, ¿cierto? Y ahí está hecha esa aplicación. Acá tenemos otras aplicaciones cuando el logaritmo tiene esta base, ¿sí? Y tiene un número diferente y tiene un exponente. ¿Qué ocurre en esta situación? Que el exponente baja, el exponente va a bajar y va a quedar al frente de todo esto, como lo ven acá, ¿sí? El exponente bajó, ¿sí? Y quedó al frente de todo esto. Veámoslo con un ejemplo. Colocamos logaritmo de base 2. Tenemos al número 5, ¿sí? Y ese número 5 va a estar elevado al cubo. Perfecto. ¿Qué nos decía la propiedad? Pues la propiedad nos decía que este exponente 3 iba a bajar y quedaba al frente de todo esto. Entonces, si baja el exponente, en este caso el 3, ahí va a quedar al frente de todo esto que tenemos, ¿sí? Va a multiplicar a todo esto. ¿A quién? Pues al logaritmo de base 2, ¿sí? Y está aquí el 5. Ahí está, ¿verdad? Entonces, vamos a checar otras propiedades que nos van a servir bastante, ¿sí? Acá tenemos otras propiedades que nos van a servir bastante. Ley del cero. El logaritmo de 1, ¿sí? En donde la base es mayor a 0, es igual a 0, ¿sí? Entonces, el logaritmo de 1, ¿sí? Cuando este número, la letra B representa un número, es mayor a 0, entonces, ¿qué ocurre? Que la respuesta va a ser 0, ¿sí? Tenemos ley de la identidad, ¿sí? Tenemos estas propiedades de ley del logaritmo del exponente y ley del exponente de un logaritmo. ¿Cómo podemos aplicar? Pues de la siguiente forma. Podemos aplicar de la siguiente forma. Por ejemplo, tengo logaritmo de A, ¿sí? De base A, acompañado de un número A, que puede ser cualquiera, y con un exponente. ¿Cómo se podría resolver esto? Pues de la siguiente forma. Ojo, ojo al lenguaje. Se repite, la respuesta va a ser lo que no se repite, ¿sí? Se repite la A, se repite la A. ¿Quién no se repite de aquí? Pues la X. Entonces, esa vendría a ser la respuesta, ¿sí? Esa vendría a ser la respuesta. Nos quedaría pues así esta forma, ¿verdad? Se repite la A, se repite la X no se repite, pues entonces la respuesta es lo que no se repite. ¿Qué no se repite? Pues la X. Esa sería la respuesta. Y acá tenemos la siguiente situación, ¿sí? Hagamos un espacio, tenemos, por ejemplo, la A, ¿sí? Esta va a estar elevado al logaritmo de A de que acompaña la letra X. Perfecto. Igual el mismo lenguaje. Se repite, la respuesta va a ser lo que no se repite. ¿Qué no se repite de aquí? Pues la X. Entonces la respuesta viene a ser la X, ¿verdad? Entonces se repite la A, ¿sí? Se repite la A. ¿Quién no se repite? La X. Entonces eso vendría a ser la respuesta.
Profesor, yo quiero verlo con números, no con letras. Entonces vamos a hacer un ejemplo con números. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esta propiedad que te menciono. Acá cogemos otro color, ¿sí? Un colorcito, vamos a coger este. Bien. Tengo entonces logaritmo, logaritmo de 2, ¿sí? De base 2 y de 2 que este está elevado a la quinta, ¿verdad? Ahí tenemos. Logaritmo de base 2 del número 2 elevado a la quinta. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta? Se repite el 2, se repite el 2. La respuesta es lo que no se repite. ¿Qué no se repite de aquí? Pues el número 5. Eso vendría a ser la respuesta. Así de fácil, profesor. Sí, así de fácil con esta propiedad. Recuerda que es un video, puedes pausarlo. Ahora veamos un ejemplo con esta propiedad. Vamos a coger otro lápiz. Ahí está. Tengo, por ejemplo, 5, 5 logaritmo de base 5 del número 3. ¿Cuál vendría a ser la respuesta? Entonces, la respuesta es la siguiente. Se repite, se repite. ¿Quién no se repite acá? Pues el 3. Entonces, eso vendría a ser la respuesta. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Entonces, cuando tú ya domines estas técnicas, podrías desarrollar el siguiente ejercicio que hicimos de la siguiente forma, ¿sí? Podrías hacer el ejercicio que hicimos de esta forma un poco más avanzada, ¿sí? Vamos acá que nos permita hacer un espacio, ¿sí? Que nos permita hacer un espacio, de ahí continuamos, ¿sí? Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio, ¿sí? No nos permite, vamos a hacer este mismo ejercicio más abajo para que te des cuenta cómo podríamos desarrollar esto. Entonces, mejor borramos esto, lo borramos, hacemos un espacio, ahí, perfecto, borramos esto, ahí. Vamos a hacer un poquito más de desarrollo en el ejemplo que acabamos de hacer, en este ejemplo del logaritmo de base 2 cuando están multiplicando el número 2 por el 5. Muy bien, cogemos nuestro lápiz. ¿En dónde nos habíamos quedado? Aquí, ¿verdad? No hicimos nada más. Pero si te das cuenta, ojo, si te das cuenta, ¿qué nos quedó? Logaritmo de base 2 del número 2 más logaritmo, ¿sí? De base 2 del número 5. Ahí nos habíamos quedado. Solo hemos pasado a limpio esto, nada más. Pero si te das cuenta, ¿sí? Si te das cuenta lo siguiente, este 2, ¿sí? Y todo número, se sobreentiende que ese 2 está elevado a la 1, ¿verdad? Solo que el número 1 es tan insignificante que no se lo copia. Igual, este 5 es como que estuviera elevado a la 1, solo que el número 1 es tan insignificante y no se lo copia, porque igual 2 elevado a la 1, ¿cuánto es? 2, ¿verdad? Por eso se lo omite. 5 elevado a la 1, ¿cuánto es? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, 5 elevado a la 1, ¿cuánto es? Pues 5, ¿verdad? Es 5. Entonces, por eso se suele omitir el exponente 1. Pero si nosotros vamos a la propiedad, ¿sí? Si nos vamos a la propiedad que acabamos de ver, ¿cómo la aplicaríamos? El mismo número se repite, se repite. La respuesta es lo que no se repite. Entonces, de este logaritmo, ¿cuánto nos quedaría? Pues nos quedaría 1, ¿sí? Se repite el 2, se repite el 2. ¿Quién no se repite? Pues el 1. Entonces, esa vendría a ser la respuesta. Lo demás, no hay nada más que hacer, lo pasamos a limpio. Ahí está. ¿Sí? Lo pasamos a limpio. Vamos a ver una parte del deber, ¿sí? Para que lo puedas desarrollar, ¿sí? El deber va a consistir de lo siguiente, ¿sí? Y algo aparte o algunas otras propiedades que tienes que tomar en cuenta son lo siguiente. Cuando veas logaritmo así, tal cual, ¿cuál será su base, profesor? Pues su base, ¿sí? Va a ser 10. Cuando la base del logaritmo es 10, se la suele omitir. ¿Por qué? Porque este es el logaritmo conocido como vulgar. Cuando tenemos un logaritmo de base e, decimos que es un logaritmo natural y se puede escribir de esta forma. ¿No te gusta de esta forma? Lo puedes encontrar así, con la L y la N. Logaritmo natural, ¿sí? Es lo mismo que esto, solo que son diferentes formas de escribirlo, ¿cierto? Entonces vamos a ver un ejemplo que te va a ayudar para el deber.
Sí, vamos a ver un ejemplo que te va a ayudar para el deber que tienes que desarrollar. ¿Sí? Entonces, ya te voy a pasar, te voy a indicar el deber que tienes que desarrollar en este sentido. Muy bien, el deber es el siguiente. ¿Sí? Ese es el deber que tienes que desarrollar. Muy bien, entonces vamos a hacer uno similar para que tú te puedas guiar. Mira, está separado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer uno similar para que te puedas guiar. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un poco más despacio. Ahí. Quiero resolver esto. ¿Cómo lo resuelvo? Pues vamos a hacer un ejemplo similar. Tengo logaritmo de base 3, muy bien, del número 2, más tengo logaritmo de base 3, ¿sí? Del número 4 se me ocurre. Perfecto. ¿Cómo lo resolvería? Entonces, tienes que fijarte muy bien, ¿sí? ¿Cuál es el común? La misma base, logaritmo de base 3. Lo mismo, logaritmo de base 3. Ese es el factor común en ambos términos, ¿sí? Entonces, como ese es factor común, lo saco aparte. Logaritmo de base 3. Perfecto. Cuando estaban sumando, ¿qué significaba cuando estaban sumando? Que hay una multiplicación. Entonces va a existir una multiplicación de este número por este otro número. Nos quedaría de esta forma. 2 por 4. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Si quieres desarrollarla, pues puedes hacer lo siguiente. Logaritmo de base 3, ¿sí? Y 2 por 4, pues me da 8. ¿Sí? De esa forma. ¿Qué hicimos? Todo esto es una expresión. Muy bien. Hay una suma. Tienes que ver el factor común. Logaritmo de base 3 y logaritmo de base 3 por acá es el factor común. Como es el factor común, lo sacamos aparte. Por eso lo escribimos acá, logaritmo de base 3. Como hay una suma, ¿qué significaba que existía una suma? Que hay una multiplicación. ¿De quiénes? Pues de este número 2 por este número 4. Por eso hemos escrito acá 2 por 4. Perfecto. Si tú quieres desarrollarlo, pues lo desarrollas. Y 2 por 4, pues nos da 8. ¿Sí? Lo mismo ocurre si tenemos una resta. Por ejemplo, logaritmo de base 4. ¿De quién? Pues se me ocurre del 5 menos logaritmo de base 4. Se me ocurre del número 3. Ahí está. Perfecto. Vemos el común. Vamos a ver nosotros el común. Logaritmo de base 4. Logaritmo de base 4 es el común, ¿verdad? En ambos términos. Entonces lo sacamos aparte. Logaritmo de base 4. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando había una resta, ¿qué significaba que cuando había una resta? Que había una división. Entonces, ¿división de quién? De este número 5 va arriba y con este número 3 que va aquí abajo. Y ya estaría resuelto nuestro ejercicio, ¿sí? Acá también. Entonces, con estos ejercicios tú puedes resolver el deber que tienes planteado. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.